vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Si usted supiera lo que pasa fuera de cámara, fuera de escena, ahí María José está por eliminar un bicho que podría salir en escena, después se arrepintió, no lo quiso eliminar y después ya no podía sentarse, pero salió a tiempo. Hoy desde la mañana me han estado pasando cosas que se me apagó la cámara en medio del programa. En medio de Esencia. De Esencia, que también tengo pues el privilegio de compartir en un programa para mujeres y de repente se apagó la cámara en medio de la transmisión, pero gracias a Dios ahí Alejandro vino al rescate ahí en el deseo de poder, ¿qué? De poder a defenderme. A defenderme y a rescatarme. Así pero bueno, continuamos. Eso no hemos hablado de la recompensa. Sí. Vamos a continuar entonces hablando acerca de los límites. Si tú no escuchaste el programa anterior, el programa que tuvimos la semana pasada, te invitamos a que puedas buscarlo aquí en esta página de Facebook del Ministerio Celebremos la Vida. La verdad es que aprendimos muchísimo acerca de los límites. Primero, para hacer un resumen bastante corto, los límites definen el alma, contribuyen a cuidarla y a preservarla. Ese es uno de los objetivos que tiene los límites, definir el alma para contribuir a cuidarla y a preservarla. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y los límites nos ayudan entonces a proteger nuestro corazón. Si nuestro corazón está protegido, está guardado, entonces vamos a tener nuestra vida va a ser totalmente diferente porque vamos a poder encontrar el rumbo correcto. Los límites nos ayudan entonces a cuidar nuestro corazón. Los límites no son murallas, sin embargo nos enseñan a proteger nuestro espacio, y los límites sanos, definitivamente que ese es el objetivo que tenemos, encontrar esos límites sanos, nos ayudarán a levantar esas murallas, pero en contra de lo malo, saber cuándo decir no y saber cuándo decir que sí. Por eso es importante entonces saber poner esos límites para que se puedan mantener siempre con un corazón sano, como decía María José. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de esta serie de límites y vamos a hablar de esos límites personales. ¿Qué son límites? ¿Qué son esos límites personales, María José? Los límites personales son los límites y las reglas que nos fijamos dentro de las relaciones. Los límites son los límites y las reglas que fijamos dentro de las relaciones. Hay algo importante que tú debes saber, y es que las personas con límites saludables, quienes llegamos a obtener en algún momento esos límites saludables, vamos a poder decir que no a los demás cuando queremos, pero también nos vamos a sentir cómodos en algún momento para decir sí o para decir que no. Así es. Una persona que siempre mantiene a otros a distancia, o sea, siempre están manteniendo la distancia. Yo sí tengo mis barreras bien definidas. Ya sea emocional, ya sea física o de cualquier otra manera, se dice que tiene límites rígidos. Vamos a ver que hay 3 tipos de límites. Entonces, una persona que siempre mantiene esa distancia, ya sea emocional, física o de cualquier otra manera, se dice que tiene límites rígidos. Sí. Y por el otro lado, en el otro extremo, cuando esos límites se involucran demasiado con otras personas, cuando ponemos los límites pero no los podemos respetar al mismo tiempo, hablábamos en el programa pasado que a veces ponemos esos límites en mucha frustración, en enojo, en cólera, quizás queremos poner límites hasta en venganza, ¿verdad? Ahora que estamos aprendiendo acerca de los límites, entonces tenemos que aprender a ponerlos también de la forma correcta. Pero cuando ponemos esos límites y al mismo tiempo somos nosotros mismos los que no permitimos que la gente los respete, entonces se habla de que podemos tener límites porosos. Ese es el otro extremo, entonces, de tener límites rígidos y tener límites porosos, pero hay un balance. Eso es lo bueno, que son los límites saludables. Hablemos un
poquito entonces de lo que significa los límites rígidos, ¿te parece? Los límites porosos y los límites saludables. ¿Te parece si yo hablo de los rígidos? Bye. Y tú de los porosos, y después hablamos de los saludables. No, después hablo yo de los saludables. Sí. Hablamos juntos de los saludables. Empecemos entonces con las características de los límites rígidos. Los límites rígidos dice que se evita la intimidad y las relaciones cercanas. No es probable que se pida ayuda, porque está con un margen, ¿verdad? Está con una barrera. Tiene pocas relaciones cercanas, protege mucho la información personal, todo es guardárselo, parece... No serían vulnerables. No serían vulnerables, parecen desapegados, incluso con parejas románticas, o sea, hay un síndrome, no sé, Francisco me ayudará ahí en el interno, alexitimia, ¿verdad? El que no manifiesta sus emociones, pero no sé si cabrá dentro de esta clase de límites rígidos, porque este sí sería un síndrome, ¿verdad? Pero regresando a los límites rígidos, parece desapegados, como que no les interesa, incluso las relaciones románticas, no manifiestan que realmente están enamorados, mantienen a otros a distancia para evitar el rechazo, ojo que estamos hablando de límites no saludables, ¿verdad? Entonces imagínense, mantienen a otros a distancia para evitar el rechazo, hay alguna herida ahí de rechazo. Eso serían algunas de las características de los límites rígidos. Entonces quiere decir, porque aquí estaría interesante, el objetivo de esta serie, porque pues hablamos mucho acerca de la codependencia y la necesidad de poner los límites, muchos de nosotros no sabemos cuál es el significado de poner límites. Estamos tras alcanzar esos límites saludables, aprenderlos a poner de forma saludable para protegernos nosotros, para proteger nuestras relaciones. Dios nos enseña a través de su palabra que Él es un Dios de límites, nos pone límites para protegernos, etc. Pero la mayoría de nosotros no sabemos cómo poner límites. La mayoría de nosotros tenemos esos límites porosos de los que vamos a hablar, pero es interesante lo que Alejandro está hablando acerca de los límites rígidos, porque estamos en el otro lado de la balanza. En los límites rígidos no tenemos esa relación uno a uno, no somos honestos, no somos vulnerables. ¿Y qué pasa entonces en el lado contrario con los límites porosos? Sobrecomparten información personal. Quienes tenemos límites porosos, o sea, límites que se pueden transgredir, que se pueden pasar fácilmente, compartimos información personal. Tenemos obviamente esa dificultad para decir que no a las peticiones de otros, y esa es una palabra que también estamos aprendiendo o ejercitando a poderla decir no. Los límites porosos, quienes tenemos límites porosos, tenemos dificultad para decir que no a las peticiones o a las demandas de las otras personas. También no sobreinvolucramos en los problemas de otros porque queremos controlarle la vida definitivamente, queremos tratar de ayudar en nombre del amor muchas veces. Dependemos de la opinión de los demás, quienes tenemos límites porosos, dependemos de lo que los demás digan. Entonces, por eso nos cuesta muchas veces no solo poner los límites, sino que mantener esos límites. Hay abuso o faltas de respeto, sí, porque definitivamente quien tiene límites porosos, quien los pone, pero fácilmente son transgredidos o son traspasados, está expuesto a sufrir abuso o faltas de respeto. ¿Por qué no mantenemos también los límites aquí en estos límites porosos? Porque tememos al rechazo si no cumplimos con las demandas de las otras personas. Y qué interesante que tanto en los límites... Sí, dale. Sí, con la cuestión del rechazo, ¿verdad? El de poroso teme al rechazo si no cumple, o sea, él no se aleja, sino teme al rechazo y entonces rompe el límite. El otro los mantiene rígidos porque no va a hacer que si los quita también va a ser rechazado. Interesante entonces porque se mira que no hay... Y que el temor hay temor y no hay un corazón sano, obviamente, sí, ¿verdad? Que el temor está en los dos extremos de los límites, en los rígidos y en los porosos. Es interesante que el temor es el que nos mantiene en uno o en otro lado. Y por aquí alguien está diciendo, Marisol dice,
Pastor Alejandro, cuando está María José está muy sonriente, cuando ella no está se ve que le hace falta. Gracias por la ayuda, Marisol. Se me nota, ustedes ya se dieron cuenta que yo estoy muy triste cuando ella no está. Y aquí Francisco se estaba riendo. Se va a reír. Bueno, vamos a ver entonces los límites saludables. Nosotros tenemos que perseguir el hecho de llegar a encontrar esos límites saludables, porque esos límites saludables nos van a permitir vivir en plenitud, nos van a permitir vivir tranquilos. Es lo que Dios quiere de nosotros y demanda de nosotros, que podamos poner esos límites saludables. ¿Y cuáles son entonces las características de alguien que pone o sabe poner esos límites saludables? Si querés las compartimos uno a uno. Dice, primero es que valora sus opiniones, ¿verdad? Tiene bien claro lo que está, tiene un criterio, sabe que lo está haciendo por algo y lo está haciendo bien. Entonces, él no tiene problema en valorar y defender sus propias opiniones. Otra de las características cuando aprendemos a poner límites saludables es que no transgredimos los valores de los demás. Y eso significa que si la otra persona dice que no y si tiene también puestos sus límites, nosotros vamos a saber respetarlos. Aquí quiero aprovechar para recordarte que esto de los límites es en doble vía, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo poner los límites, cuál es la forma de poner los límites saludables para protegernos, pero también debemos de aprender a comprender lo que pasa en la otra persona que está tratando de poner límites y por qué quizás yo no estoy respetando esos límites. Entonces, quien tiene límites saludables no sobrepasa o se pasa encima de los valores de los demás. Y aunque el otro esté haciendo lo incorrecto, o sea, es problema de él, ¿verdad? O sea, no va a engancharse, vamos a decirlo así, no va a engancharse a lo que el otro está haciendo, ni se va a desbordar. Por eso, en la invitación que hicimos hoy a través del Instagram, decía yo, hay una de las cápsulas AM que es una que hemos repetido. La ira es un mal refugio para la impotencia de la codependencia, porque la falta de límites está relacionado con la codependencia. Entonces, alguien que no puede poner límites es alguien que está padeciendo de codependencia y entonces va a sobrepasarse sobre la otra persona que no quiere hacer caso, según él, ¿verdad? Uh-huh. Otra de las características es que comparte la información personal, pero de una manera apropiada. No comparte ni más ni menos. Sabe qué cosas hablar y qué cosas no hablar. Estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Rita y a Mario Castillo, la iglesia Encuentro en Palermo, Argentina, y muy interesante una observación de Rita sobre cómo manejar los problemas de los hijos, ¿verdad? Y ella decía, yo puedo decir, Rita puede decir, me equivoqué, pero yo no puedo hablar de los errores de mis hijos, sino que eso los tengo que hablar con ellos. Tampoco estaba hablando de negar que hay un problema, porque pues busca a sus mentores, busca a sus compañeros de responsabilidad, pero no los publica. Sí pone sus límites, pone sus reglas en su casa, pero sabe cómo hacerlo de una manera saludable. Me pareció muy interesante esa entrevista. Gracias. De Mario y Rita. Aquí siguen diciendo que están de acuerdo con Marisol. De hecho, por eso ahora vamos a cerrar nuestras redes personales y nos vamos a quedar sola con la de Alejandro y María José, ¿te parece? ¿Por qué no te parece? Muy bien, ese es un tema para que tenemos que hablar entre tú y yo. Muy bien. Otra de las características de alguien que pone límites saludables es que conoce sus propias necesidades y sus deseos personales. Es consciente de cuáles son sus necesidades y cuáles son sus deseos personales y también puede comunicarlos, ¿sí? Quien tiene límites sanos conoce sus necesidades, conoce sus deseos personales y puede comunicarlos de una forma correcta, porque cuando no sabemos poner límites, una de las tendencias es a tragarnos todo, ni siquiera a tragarnos, a veces ni siquiera a poder identificar cuáles son esas necesidades y cuáles son esos deseos que tengo, cuándo tengo que decir que no y cuándo quiero decir que no y cuándo quiero decir que sí. Entonces, cuando tengo límites saludables voy a poder
poner esa diferencia. Ahora quiero decir que no, o a esto me corresponde decir que no, en esto me corresponde decir que sí, por ejemplo. Tenés tus fans ahí que te secundan, ¿verdad? Gracias, Marisol, por haber incentivado ahí a Ana Corso. ¿Quién más está de tu lado ahí? Déjame interactuar con las personas. Julio César Pérez Garavito. Gracias, Julio, ¿viste? No, la verdad es que sí, María José siempre ha estado full enamorada. Ambos dos. Yo siempre digo que algún día voy a contar mi versión. Ahí Roberto y mi Venegas realidad. va a darme la razón de lo que estoy diciendo. Un día voy a hacer un live yo sola, ya lo dije, lo estoy diciendo, ofreciendo desde hace mucho tiempo. Alguien que sabe poner los límites saludables acepta cuando otros le dicen que no a ellos. Lo que decíamos, no se va a enganchar, no va a intentar corregir, si vamos a decir el caso que la persona no está haciendo lo incorrecto, pero ella puso sus límites y si le dicen que no se engancha a querer rescatar, porque entiende que si yo estoy diciendo que no, pues ella tiene que permitir que los errores caigan sobre mí, el peso de mis errores caigan sobre mí, y entonces yo voy a aprender a través de sus errores, ¿verdad? Sí, y esto es interesante porque más adelante vamos a hablar de algunas mentiras que creemos acerca de los límites, y dentro de esas mentiras o de esos mitos acerca de los límites se encuentra que nosotros a veces no tenemos el derecho, lo estoy parafraseando, a decirle a los demás, a aceptar un no. Queremos que nosotros nos respeten nuestros nos o nuestros límites, pero a veces no queremos respetar los límites de otros. ¿Por qué no hablamos acerca de los tipos de límites? Porque ahí ya hablamos de que hay límites porosos, rígidos y saludables, pero también hay otros tipos de límites que van a estar clasificados siempre en estos tres, ¿verdad? O sea, hay límites físicos que van a ser porosos, otros van a ser rígidos y otros van a ser saludables, pero hablemos de esos tipos de límites. Pasamos entonces a hablar acerca de los tipos de límites. Normalmente el tipo de límite que con más frecuencia conocemos, escuchamos, son los límites físicos, y esos límites se refieren entonces a ese espacio personal, al contacto físico que podamos tener. Los límites físicos saludables incluyen una conciencia de lo que es apropiado y lo que no. Por ejemplo, si a mí no me gusta que alguien me abrace, alguien que no es mi esposo, me abrace cuando me saluda, por ejemplo, yo puedo poner ese límite físico, y de hecho yo he puesto ese tipo de límites, ¿verdad? No, cuando a mí algo me desagrada en cuestión de ese acercamiento físico, yo tengo todo el derecho a poner ese límite físico y a tener esa conciencia de lo que es apropiado y de lo que en algún momento a mí me puede incomodar o lo que en algún momento también me puede agradar. En diversos entornos, esto aplica para diversos entornos y en diferentes tipos de relaciones. Tal vez no te gusta que te abracen, no te gusta que te estrechen la mano, no te gusta que te den un beso, y tú estás en la plena libertad de poder marcar esos límites físicos. Los límites físicos lamentablemente pueden ser violados si alguien lo toca cuando te toca. Violado se refiere a transgredir, en este caso, esos límites físicos pueden ser transgredidos si alguien te toca cuando tú no quieres que te toquen, aunque sea con un estrechón de mano. Si no te agrada, pues tienes la libertad de hacerlo. O cuando alguien invade tu espacio personal, por ejemplo. Yo quiero contarte que para mí un límite físico es, a mí no me gusta que nadie revise mi billetera o que... A ella sí le gusta revisar la mía. Y sacar lo que hay. Y sacarle lo que hay. Pero, por ejemplo, hasta con mis propios hijos yo he puesto ese límite físico. Si ellos necesitan algo de mi billetera, de mi bolsa, de mi cartera, me lo tienen que pedir primero para poder hacerlo. Y no porque yo esté escondiendo nada. Ese es un límite físico que yo pongo. Sin embargo, aquí tenemos que aplicar también los límites físicos, los límites rígidos, los límites porosos y cuáles son los límites saludables, y eso sí queda en cada uno de nosotros a poder pasarle ese filtro. Límites emocionales. Ya hablamos de los límites físicos, ahora hablemos de las emociones. Los límites emocionales, mire cómo se me quedó, se refieren acerca de los sentimientos de una persona. Estaba fácil. Los límites emocionales saludables incluyen limitaciones sobre cuándo compartir y cuándo no compartir información personal. Por ejemplo, compartir gradualmente información personal durante el desarrollo de una relación, en lugar de revelar todo a todos. Los límites emocionales son violados cuando alguien critica,
menosprecia o invalida los sentimientos de otra persona. Y aquí quiero reconocer que yo he ido trabajando esto de los límites emocionales, porque muchas veces nosotros hablamos cosas con María José, por ejemplo, de decisiones que queremos hacer algo, ¿verdad? Y ella siempre me dice, mira, esto no lo hables con nadie, todavía esperémonos que el Señor nos los confirme. Y antes eran problemas porque yo fácilmente en un grupo de hombres amigos, yo hablaba y después teníamos reuniones de parejas y era lastimar los sentimientos, porque María José se sentía traicionada. Yo no lo miraba tan malo porque no eran cosas íntimas, no eran problemas, pero entendí que eso afectaba. Y gracias a Dios ahora María José hasta se sorprende cuando, si de veras no había dicho nada, no había dicho nada que íbamos a hacer compartiendo la vida. Sí, pero bueno, cada uno de nosotros, como te digo, tiene que pasarle el filtro de estos límites, porque también tienes que poner entonces esos, no solamente los límites físicos, y tenemos que aprender en relación a los límites físicos, porque aquí hay un comentario que dice, por eso cuando nuestros hijos o los niños dicen, no quiero saludar a esta persona, no quiero que saludar de beso a esta persona o que me dé un abrazo, tenemos que aprender a respetar sus límites, porque los límites los podemos empezar a poner desde que somos pequeños, ¿verdad? Tenemos que aprender a decir que no. Respecto a los límites emocionales, pues respetar y no menospreciar y no minimizar los sentimientos de la otra persona. Yo puedo decir cuando estoy cansada, cuando estoy triste, cuando estoy contenta, y nadie tiene por qué menospreciar esos sentimientos que yo estoy manifestando. También existen los límites intelectuales, y eso se refieren a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Si yo tengo un criterio, si yo tengo una forma de pensar, si yo tengo una forma de ver las cosas, cada persona tiene que respetar los límites intelectuales que yo tengo, los límites que se refieren a esos pensamientos o a esas ideas. Eso incluye entonces que respeten mis ideas o yo respetar las ideas de los demás, y tener también una conciencia de poder tener una discusión apropiada cuando no estoy de acuerdo con algo que alguien está pensando. A veces nos ponemos a hablar de fútbol, a veces nos ponemos a hablar de política, a veces nos ponemos a hablar de religión. Cada quien tiene su forma de pensar, y si yo traspaso esos límites intelectuales y yo transgredo esos límites o los límites de la forma de pensar de alguien más, los rechazo, los menosprecio, entonces yo voy a causar dolor en la otra persona y también van a causar dolor en mi persona. Y el objetivo de que estemos hablando de todas estas aristas que componen esta serie de límites es para que nosotros nos evaluemos. ¿Será que nosotros estamos respetando los límites intelectuales de las demás personas? ¿Será que estamos respetando los límites emocionales, los límites físicos? ¿O será que no? Pensemos realmente. Ahora hablemos de algo muy importante que ahí ya estaban comentando también en las redes, que tiene que ver con los límites físicos, ¿verdad? Los límites sexuales, ¿a qué se refieren? Se refieren a los aspectos emocionales, intelectuales y físicos de la sexualidad. Lo voy a repetir: emocionales, intelectuales y físicos de la sexualidad. Son 3 componentes que tienen que ver con la sexualidad. Los límites sexuales saludables implican la comprensión mutua y el respeto de las limitaciones y deseos entre parejas. O entre los esposos, sería aquí, ¿verdad? Nada más. Los límites sexuales pueden ser violados con el contacto sexual no deseado, la presión para involucrarse en actos sexuales, miradas y comentarios sexuales, comentarios en doble sentido. Ojo, hombres. Y bueno, aquí hablo en general, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que el doble sentido no es un problema sexual. Y sí, por ahí se empieza. ¿Qué puerta se puede abrir a través de un comentario de doble sentido? ¿Qué puerta se puede abrir a través de enviar una fotografía con un dorso descubierto, por ejemplo? ¿Qué puertas estoy abriendo? Debo empezar a limitar, a respetar los límites que las demás personas han puesto. Aunque a mí no me parezcan, aunque que está claro que es el correcto, pero yo tengo que saber que hay límites en cuanto a la sexualidad también. Sí, y esto pues no solamente aplica en relación al contacto sexual
entre esposos, porque solamente ahí es donde nosotros podemos, ya lo hemos hablado, muchas veces tener ese contacto sexual con nuestro esposo o nuestra esposa, y entonces a veces podemos decir que no. A veces podemos no estar de acuerdo con un tipo de contacto o un tipo de acto sexual, y nosotros tenemos el derecho, aunque estemos dentro de nuestro matrimonio, a decir que no. Esas bromas en doble sentido, cuando estamos en alguna reunión, por ejemplo, que yo espero que si tú eres cristiano ya no estés teniendo ese tipo de conversaciones en ninguna reunión que tengas, pero de pronto hay algún comentario que se sale de lo que debería de ser correcto en cuestión de hablar un chiste en doble sentido, quizás una broma en doble sentido. Nosotros podemos poner esos límites porque tenemos que proteger ese tipo de límites sexuales y mantenerlos lo más saludables posibles. Entonces, tanto en el área sexual como en las otras áreas, yo puedo decir, sí, esto me agrada, esto no me agrada. Puedo decir, no, no estoy de acuerdo con eso, no participo de este tipo de conversaciones, etcétera. Vamos a pasar al siguiente tipo de límites que existen. Bueno, seguramente hay muchos tipos de límites, pero como nosotros te comentamos al inicio de esta serie, una de las bases que tenemos para poder tener todo este contenido es el libro Límites del Dr. Henry Cloud, y él habla de este tipo de límites dentro de este libro. Y existe también los tipos de límites materiales que se refieren al dinero y a las posesiones. Los límites materiales sanos, acuérdate, esos límites materiales sanos van a implicar establecer límites en lo que puedes compartir y con quién lo compartes, ¿sí? Esos son los límites materiales, establecer límites en lo que compartirás y con quién lo vas a compartir. Por ejemplo, puede ser apropiado prestarle tu vehículo, tu carro a un miembro de la familia, pero probablemente no a alguien que conociste hoy en la mañana. Sí, tú tienes todo el derecho de mantener esos límites sobre tus posesiones, sobre tu dinero también. Los límites materiales son transgredidos cuando alguien te roba, cuando alguien daña tus posesiones, o tú puedes dañar o puedes robar las posesiones de otras personas, o cuando te presionan también para que des o prestes posesiones. Estos límites materiales se tienen que cuidar muchísimo, especialmente cuando alguien te pide ser fiador de algún préstamo que va a hacer, por ejemplo, de algún crédito que tiene que solicitar, y te pide, primero la palabra dice que no debemos resultar fiador de nadie, y segundo, tú tienes todo el derecho, por muy cercana que esa persona sea, a decirle que no, en cuanto se refiera a muchas cosas de límites que hemos hablado, pero también en cuanto a cuestiones de tus posesiones o de tus finanzas. Esa era la palabra que quería utilizar. Puedes decirle que no a la gente cuando hay algo que es tuyo y que tú no quieres prestar, ¿sí? Siempre y cuando los límites de los materiales sean sanos, entonces no vamos a pasar al lado de ser egoístas. Así es. Ni avaros. Hablamos un poquito, yo no sé por qué me tocó este límite a mí, ¿verdad? Porque es bien difícil este. Límites de tiempo. Se refiere a cómo una persona utiliza su tiempo. Para tener, les voy a dar una plática de cómo poner límites en cuanto a los tiempos. El chiste se contaría solo, pero bueno. Para tener límites de tiempo saludable, una persona debe reservar tiempo suficiente para cada faceta de su vida. ¿Te das cuenta cómo me sale? Para cada ocupación, como el trabajo, las relaciones, sus hobbies o aficiones. Los límites de tiempo se violan cuando otra persona exige demasiado del tiempo de la otra persona sin respetar que esta persona también tiene que vivir su vida individual. Todos, aunque estemos casados, todos tenemos un tiempo, necesitamos un espacio, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo me vaya a ir un mes, ¿verdad? Porque necesito mi espacio. A veces... A veces no es que el que se quiera ir... sino que lo queremos mandar. Bueno, comportémonos. Límites de tiempo. ¿Cómo estamos manejando nosotros nuestro tiempo? ¿Será que no podemos decir no a los compromisos y cuando sentimos? A mí me han contado que tenemos 2 reuniones, bueno, serían 2 Zoom al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos manejando nuestro tiempo? ¿Estaremos manejando esos límites de tiempo saludables? ¿Estamos respetando el tiempo de las demás personas?
¿Cómo estamos entonces en cuestión de límite de tiempo? Sí, definitivamente todos estos límites de los que hemos hablado, límites sexuales, límites emocionales, límites físicos, límites de tiempo y todos los límites de los cuales hemos hablado, empiezan desde el momento en que nosotros sabemos decir que no o sabemos decir que no y queremos decir sí, ¿sí? Eso es importante. Los límites los vamos a poder mantener saludables siempre y cuando nosotros seamos conscientes de la necesidad de poner esos límites y de respetar también, porque te vamos a insistir mucho con eso. Tú quieres que respeten tus límites, tú tienes que respetar los límites de las otras personas. Finalmente, entonces, los límites son una parte fundamental definitivamente de las relaciones sanas. Si no tenemos límites correctos, si no sabemos respetar los espacios de las otras personas, las posesiones de otras personas, el tiempo de otras personas, si las otras personas no pueden respetar esos límites, las relaciones se van a volver relaciones tóxicas, se van a volver relaciones enfermas, se van a volver relaciones que te consumen y que no te dejan vivir una vida plena. No saber poner límites. ¿Qué afecta el no saber poner límites? Pues afecta nuestro estado emocional, afecta nuestra salud mental, debido a que estar siempre dispuesto a los demás puede producir una insatisfacción personal, porque no vamos a poder, ¿verdad? Va a producir incomprensión, decepción, sensación constante de abuso. Y ojo que uno es el que no puede decir que no, y uno después está enojado de que no respetan y que me llaman a tal hora y que me llaman a tal hora y que no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, pero uno ha sido el que, eso solo lo estoy diciendo por decir. Lo que alarga entonces, lo que a la larga provoca estrés, ansiedad, fatiga crónica, entre otros problemitas de salud. Y pues si tú, a la luz de lo que Dios te ha hablado, a la luz de ver cómo está tu corazón respecto a los límites, a la falta de límites, porque normalmente lo que tenemos es una falta de límites, no un exceso de límites, aunque los puede haber, por supuesto, ya vimos que hay límites rígidos. ¿Será que no estás pasando por alguna de estas situaciones o estados? ¿Será que tu estado emocional, tu salud mental está al 100% o posiblemente hay mucho cansancio, mucha frustración? Esa es una palabra que usamos bastante porque la sentimos constantemente cuando no hemos puesto límites. ¿Será que hay insatisfacción personal? ¿Te sientes decepcionado una y otra vez porque la persona que te ha prometido 10 veces que va a dejar de hacer algo no lo hace, pero es porque hay falta de límites, existen esos límites porosos? ¿Te sientes abusado? Y eso me lleva a recordar uno de los 3 deseos del corazón, que es el deseo de honra, que entre el desbalance que existe en el deseo de honra, porque recuerdas que el deseo de honra significa lo que los demás dicen de mí, el aplauso, el reconocimiento. Entonces, en el desbalance del deseo de honra está una de las características, si no estoy mal, es el minimizado, es que no puedo decir que no. Pero después valgo por lo que hago, perdón. Y después otra característica es que me siento víctima. Y cómo no, si no puedo decir que no, yo misma me estoy yo misma siendo piedra de tropiezo para mi persona, cuando solo valgo por lo que hago. Y esto está dentro del hecho de no poder poner límites. Necesito que hablen bien de mí, necesito que reconozcan lo que hago, entonces no puedo decir que no. Entonces, tal vez estás estresado, tienes ansiedad, estás muy cansado, quizás solamente es el reflejo del hecho de que no has podido poner límites. Y vamos solo a saludar rapidito a algunas personas que están por aquí. Hay alguien que estaba diciendo que necesitaba ver los programas anteriores y creo que ya te respondieron, pero si no, pues vamos a apoyarte con eso para poder enviarte la información. Puedes enviar un mensaje al Messenger de Facebook, como te lo recomendaron acá, y ahí van a haber anfitriones y anfitrionas virtuales que te van a guiar por todos los programas, las diferentes series que hemos tenido, tanto en los programas de los jueves como en los módulos de Celebremos la Vida Online de los días martes, o si no, también al 502 30 52 12 45, ese es el WhatsApp, y ahí con mucho gusto vamos a estarlos atendiendo. Muy bien.
Y hay ahí algunos comentarios, personas que se están comunicando entre sí y pues esperamos que Dios las guíe a tener una comunicación correcta. Mientras tanto, nosotros podemos ayudarte, como Alejandro te dijo, a través de las vías de comunicación que podemos ahí para ayudarte, cuando tú te comunicas a llevar tu proceso de sanidad a la manera de Jesús. Y ahora sí, vamos a pasar entonces a hablar acerca, ¿qué ibas a decir? Hoy sí vamos a iniciar el programa. Esta era la introducción. No, eso era parte de esto. Hay algunas mentiras que nosotros hemos creído acerca de los límites. Según este libro de Henry Cloud, Límites, hay 8 mentiras más frecuentes, 8 mentiras más comunes que creemos acerca de los límites. De nuevo, no es que solo existan 8 mentiras comunes, pueden haber muchísimas mentiras que creemos acerca de los límites, pero nosotros vamos a enfocarnos en estas 8 en este contenido de estas 8 mitos. No me gusta mucho esa palabra, por eso también le llamamos mentiras. Vamos a enfocarnos en estas 8 mentiras que Henry Cloud nos hace ver respecto a lo que creemos acerca de los límites. ¿Y un mito? ¿Qué significa un mito? Un mito se define como algo que parece ficción o que es ficción, pero que al final parece una verdad, es como una mentira, lo creemos una mentira como algo que es real, como algo que es verdadero en nuestra vida, pero detrás de eso se esconde algo que es totalmente confundido. Pueden parecer estas mentiras tan verdaderas que hasta nosotros los cristianos las creemos automáticamente. Y aquí te voy a decir algo. Parte de la religiosidad que muchos de nosotros manejamos nos hacen llegar a creer muchas de estas mentiras respecto a los límites. Tenemos que romper con esa religiosidad que tenemos. Otras mentiras acerca de los límites provienen definitivamente de nuestras circunstancias familiares. No nos pusieron límites o nos pusieron límites muy rígidos y entonces creímos muchas mentiras por ese tipo de enseñanza que tuvimos. Otras provienen de esa religiosidad que yo te estaba hablando y otras de nuestras interpretaciones que son totalmente equivocadas respecto a los límites. Así es. Entonces, sea cual fuera el origen de estas mentiras que hemos creído, de estas pseudo verdades, te vamos a invitar a que en oración le preguntes al Señor qué de lo que vamos a hablar aplica para tu vida y quizás has creído esta mentira. Vamos a hablar de 45 mentiras. Yo ya dije que son 8. 8 mentiras y no creo que nos va a dar tiempo de terminar, pero vamos a avanzar hasta donde el Señor nos lo permita. El tiempo nos lo permita más que todo. Mentira número 1. Si pongo límites, soy egoísta. Y aquí deberíamos de haber hecho la encuesta. ¿Quiénes de ustedes creen que si ponen límites son egoístas? Sí, vamos a hacer una encuesta en el Facebook y ahora ya sé cómo se hacen. Sí. Era tan sencillo como si usted pone corazón es sí y si usted pone manita es no y entonces ahí va saliendo. Sí, era bien fácil, pero me costó meses. ¿Sabe desde cuándo queríamos hacer esa encuesta? Desde que íbamos a analizar el cambio de horario. Y hasta ahora me di cuenta cómo se hacía. Un paréntesis, de una vez hablo un poquito sí. Del Instagram, Francisco, si nos ayudas ahí con la imagen, vamos a hablar un poquito del Instagram. Estamos estrenando desde ya algunas semanas una nueva metodología en el feed del Instagram. Si usted no sabe qué es feed Instagram? De Instagram, ¿Pero qué es usted Instagram? está ya, pues usted... Uno tiene que mantenerse joven, la juventud no es la edad, se vive por dentro, actualícese. El feed de Instagram son todas las fotos de lo que fuera el muro de Facebook, pues vaya, así le voy a explicar. Entonces usted tiene ahí una imagen compuesta de 9 fotitas en Instagram. Vio que subimos el logo, después subimos el eslogan y ahora vamos a estar subiendo al feed de Instagram las decisiones. Ya hoy se subió la segunda decisión que está viendo en pantalla, la decisión de encontrar esperanza, y se da cuenta en la fotita de en medio, no sé si la logra ver, tiene un icono de IGTV, que es Instagram TV. Ay, no. Entonces, si usted le da clic a ese icono de Instagram, usted va a tener el video con la descripción de la decisión. Y así vamos a ir subiendo ideas creativas. ¿Y cómo nos va a ayudar usted? Pues dándole like,
y básicamente eso, porque no se puede compartir en Instagram, lo puede enviar en mensaje directo, puede hacer muchas cosas, pero no quiero subirlo a su darle, historia, ¿no? Puede subirlo a su historia, sí. Eso fue ya. pura Y yo no estoy carambola. tan seguro que se... No, bien, sí se puede. Entonces, siga la página de Instagram de Celebremos la Vida y vamos a ir subiendo muchas herramientas. Pronto vamos a tener los playlists de las lecciones, los playlists de los programas. Ténganos paciencia, vamos avanzando, pero quiero que nos acompañen en esta aventura. Ahora sí, regresemos. Conclusión, si no tienes cuenta de Instagram, tienes que abrir una, O sea, por pues, favor. Esa es una de las conclusiones que tenemos. Si no tienes una cuenta de Instagram, abre una, y si la tienes, ayúdanos a compartir todo este contenido de Celebremos. Y cuéntenos qué les ha parecido, las historias que se han subido y el material, y cómo está quedando nuestro feed de Instagram de Celebremos la Vida. Mentira número 1, dice, si pongo límites soy egoísta. Entonces, vamos a hablar acá, nos preguntamos, ¿cómo puedo poner límites a quienes me necesitan? Esa es una de las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo le voy a poner límites a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi esposa, ¿verdad? ¿Acaso no estaría viviendo para mí y no para Dios? Si tú te haces esas preguntas, y nadie contestó ahí si alguien creía que poner límites podía hacernos parecer egoístas. Y definitivamente sí, porque Alejandro leyó unas preguntas que nos podemos hacer. Si pongo límites, entonces voy a ser malo. Si pongo límite, voy a ser egoísta. Entonces, si pongo límites, quiere decir que estoy viviendo solo para mí. Y algunos entonces consideramos que poner límites definitivamente es malo y egoísta. Esa es una de las primeras mentiras que creemos. Creemos que poner límites es malo y egoísta, y ya aprendimos en el programa anterior que Dios es un Dios de límites, y si entonces Dios es un Dios de límites, nosotros también tenemos que aprender a poner límites. Estas son unas de las objeciones más importantes que los cristianos expresamos con respecto a poner límites. Tenemos temor a ser egocéntricos, tenemos temor a parecer interesados únicamente en nuestros asuntos y no en los de otros. Esos son como argumentos que podemos ponernos, argumentos con los que el enemigo puede engañarnos. Si pones límites, vas a parecer egocéntrico, más si se los pones a alguien a quien amas, que son los más difíciles de poner. Vas a parecer interesado únicamente en tus asuntos y no en los asuntos de otros. Entonces te susurra al oído que eres egoísta. Es completamente cierto, definitivamente, que debemos ser un pueblo que ama a otros, entre los cristianos y entre los que no son cristianos y no comparten nuestras creencias. Nosotros también tenemos que amar a esas personas, estar interesados en el bienestar de los demás. Por supuesto, nosotros como cristianos debemos estar interesados en los demás, y el amor que tenemos unos por otros debería de ser el sello distintivo de los cristianos. O sea, sí, pero eso no quiere decir que no tengamos que poner límites. Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de quiénes son mis discípulos. Y es que confundimos muchas veces, por eso estamos aprendiendo a poner los límites, ¿verdad? Porque si usted los pone muy rígidos, pues es síntoma de un corazón no sano. Pero si usted los está poniendo en amor, entonces usted está amando a esa persona que usted le está diciendo, no, este límite, si transgredís este límite, va a venir esto sobre ti. Pero usted está permitiendo, no es usted la que está infringiendo o el que está infringiendo el dolor sobre la otra persona que transgrede un límite. Es esa persona que transgredió ese límite la que está experimentando el peso de sus malas decisiones. Y usted no lo está haciendo en resentimiento, sino está en amor. Es más, cuesta poner los límites, pero los está poniendo en amor. Al final, entonces, los límites no nos convierten en egocéntricos, para nada. Los límites adecuados en realidad aumentan nuestra capacidad para dedicarnos a otros. Vamos a tener más tiempo, entonces. Las personas con límites bien, por ejemplo, por estar enganchado a una hija o a un hijo y tiene 3 hijos, descuida a los que están respetando los límites y usted se desborda
por el que no le puede poner límites. Entonces, cuando usted ya pone esos límites, entonces en amor, usted va a poder soltar y va a tener el tiempo para dedicarse a las demás personas. Las personas con límites bien desarrollados son las más solicitadas, ¿verdad? Solícitas, perdón. Son las más solícitas. Que ponen atención, eso quiere decir que ponen atención, que son diligentes, muestran amabilidad al atender o servir a alguien. Entonces, mentira número 1, si pongo límites, soy egoísta. Ya vimos que no. Fanfarria, entonces, vamos a poner fanfarria. Mentira número 2. Bueno, yo algo quería decir yo respecto a esta mentira. Sí, yo no sé si hay alguna mentira que creamos de que si ponemos límites somos malos, no me recuerdo, pero para mí esta primera mentira de que si pongo límites soy egoísta va muy ligada a creer que si pongo límites soy una mala persona. Voy a dejar de amar a los que tengo que amar. En nombre del amor soporto muchas cosas, en nombre del amor tolero muchos abusos, entonces tenemos que quitarnos esa mentira de nuestro corazón y de nuestra mente, precisamente en este programa de Esencia que te comento, que en el cual yo participo, estamos hablando acerca de las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, y cómo el enemigo se encarga de hacerte creer una mentira, te vende una idea de una forma tan sutil, ¿verdad? Te empiezas a pensar que si eres egoísta, si pones límite, que eres una mala persona, que qué van a decir, que cómo se lo vas a poner a tu hijo, a tu esposo o a quien sea que esté más cercano a ti, y al final te crees tanto esa mentira que obras conforme a eso. Entonces dejas de poner límites porque crees que eres egoísta. Entonces esa es una de las mentiras que tienes que derribar, un argumento equivocado, que tienes que derribar esa fortaleza que se levantó. Entonces, mentira número 2, los límites son indicio de desobediencia. Ojo aquí. Mentira número 2, los límites son indicio de desobediencia. Eso es lo que creemos muchas veces. Si pongo límites, entonces estoy desobedeciendo, más si le estás poniendo esos límites a alguien que está en autoridad sobre ti. Pero tenemos que recordar que los límites no solamente se ponen para establecer en nuestras relaciones cercanas, sino que los límites se marcan en todas las áreas de nuestra vida. O sea, nosotros podemos poner límites en todas las áreas de nuestra vida. Ojo aquí, incluyendo la iglesia y nuestro servicio dentro de la misma. Yo tengo que aprender a poner límites porque esta mentira número 2 está muy ligada al servicio que tenemos dentro de la iglesia. Y muchos cristianos, muchos de nosotros hemos temido poner esos límites y mantener esos límites para que los demás no crean que estamos en rebelión o en desobediencia. Entonces, ojo ahí, si estás metido, involucrado en muchas cosas, sirviendo, quizás no puedes decir que no porque temes que te puedan ver como alguien rebelde y como alguien que está en desobediencia. Sí, en los ámbitos religiosos suelen circular afirmaciones tales como: tu falta de voluntad para apoyar nuestros programas muestran que no tienes un corazón sensible, no estás dispuesto a servir. ¿Acaso no amas lo suficiente al Señor? Cuidado, porque puede haber ahí manipulación. Esta mentira atrapa a un sinnúmero de personas en un sinfín de actividades sin auténtico valor espiritual o emocional. Algún día me gustaría hablar del activismo religioso. Eso podría ser un tema para que lo tomen ahí en cuenta. Contarnos un poquito. Sí, el activismo religioso. Sí, y es que muchas veces estamos sirviendo por miedo a la autoridad que tenemos dentro de la iglesia. Yo pues quiero contarte algo muy pequeñito. Y nosotros estuvimos en la primera iglesia, en la iglesia donde conocimos del Señor, muchas actividades, y en algún momento yo quise decir que no, pero ya me había involucrado tanto en las cosas que llegó un tiempo en mi vida que cuando yo me di cuenta tenía 50,000 cosas que hacer dentro de esa actividad religiosa que yo creía que era buena, pero por supuesto era buena porque estaba tratando de servirle al Señor, sin embargo no con un corazón sano, entonces no podía decir que no. Entonces tenemos que botar esa mentira de que si no
porque si ponemos límites estamos en desobediencia. La verdad, entonces, va a cambiar nuestra vida cuando nosotros entendemos o comprendemos acerca de los límites, porque una carencia de límites suele ser indicio, puede hacerte creer a las demás personas que estás en desobediencia, ya te lo había mencionado. Las personas con esos límites porosos que mencionamos suelen ser exteriormente complacientes. Sí, yo pongo, yo voy, yo vengo y no me importa sacrificar muchas cosas, pero ojo aquí, hay algo que puede suceder detrás de todo eso que se mira de servicio, de que estoy activando, de que nunca diga que no. Puede ser que entonces al final en mi corazón sí exista rebeldía y esté resentida por todo lo que me ponen a hacer, pero yo no puedo decir que no. Nos gustaría en algún momento entonces ser capaces de decir que no, pero tenemos miedo. De nuevo el temor aparece dentro del hecho de poner límites y ocultamos ese miedo con un sí poco entusiasta, o sea, sí, está bien, voy a ayudar, yo voy a estar aquí a esa hora que tú me estás diciendo y voy a dejar de hacer quizás cuestiones que interesan como mi casa no cubierta con las necesidades que tiene, dejar de trabajar, incluso de generar plata, dejar cuestiones de estudio. Entonces, por eso mismo me pongo resentida por dentro, pero no puedo decir que no. Alteramos las prioridades y confundimos a la iglesia con Dios, y no, la iglesia no es Dios, ¿verdad? Y otro día vamos a hablar de esas prioridades, porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ha dicho usted que sí cuando en su interior hay un no gritando? Me gustó esta pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho sí lo hago cuando la verdad por dentro nos está diciendo no, decir que no podés, decir que estás cansado, pero decimos sí? Porque no podemos poner ese límite, porque entonces nos van a decir que no queremos, vamos a caer en desobediencia. Cuando decimos sí, pero deseamos decir entonces que no, ¿verdad? No solo nos colocamos en un estado de complacencia, que es lo mismo que mentir, porque estamos diciendo que sí, pero no lo vamos a hacer de buena gana, de buena voluntad. Nuestros labios dicen sí, pero nuestro corazón, entonces, yo voy a botar mi café, dice que no. Y entonces vamos a servir con desgano, ¿verdad? Con una mala actitud, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces, arrastrando los pies, porque en realidad queríamos decir que no. Consideremos esta mentira de que los límites son indicios de desobediencia con la siguiente pauta. Si no podemos decir que no, tampoco podemos decir que sí, pues, ¿verdad? Si no sabemos decir que no, no sabemos entonces decir que sí, porque lo estamos haciendo de mentiritas. ¿Y por qué sucede eso? Y eso es debido a que nuestras motivaciones para obedecer, para amar y tener responsabilidad, son debido a nuestras motivaciones para obedecer, para amar y tener responsabilidad. Nuestro sí debe de ser de todo corazón cuando tú aceptes una responsabilidad, y nos estamos enfocando mucho al ámbito de la iglesia, pero esto aplica para muchos, tal vez en el trabajo también, ¿verdad? O dentro de tu ámbito de estudios, pero nuestro sí debe de ser de todo corazón. Si no, ya nos dimos cuenta que nos podemos convertir en personas resentidas, estar enojados. Si obedecemos al temor, entonces no estamos cumpliendo tampoco con servir con amor. Y la palabra, escucha esto en 2 Corintios 9:7, la palabra nos enseña a cómo ser obedientes. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y normalmente esta cita bíblica la enfocamos en cuestiones de dinero, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, pero si tú te das cuenta, dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Yo decidí que sí voy a servir de corazón, lo voy a hacer entonces con entusiasmo y no lo voy a hacer con mala gana ni lo voy a hacer por obligación, porque Dios ama a aquel que hace las cosas con alegría. Pero si yo digo que sí, queriendo decir que no por dentro, como Alejandro decía, con ese no gritando así, no, que quisiera salir desde lo profundo de nuestro ser, entonces voy a hacer las cosas con mala gana y las voy a hacer con obligación, y definitivamente a Dios no le agrada eso. Vamos a considerar entonces esas dos primeras maneras de dar, de mala gana y por obligación. Ambas, cuando tú haces eso, que dices que sí, pero en realidad quieres decir que no, son parte del temor, ¿sí? Ojo otra vez ahí, porque puede llegar a tu corazón condenación,
y alguien te puede hacer sentir culpable y por ese temor a no querer sentirte culpable dices que sí. Cuando tememos a decir que no, entonces comprometemos nuestro sí, lo hemos aprendido no solo en este límite, en esta mentira, sino que en todo lo que hemos aprendido. Y a Dios no le interesa que obedezcamos por temor, porque Él teme, porque temes esperar un castigo, sino que porque has sido perfeccionado en el amor, porque todo lo estás haciendo entonces con amor, y esa base de la palabra la encontramos en 1 Juan 4:18. Entonces, ¿son los límites indicio de desobediencia? Si los pones, podría ser que sí, porque podrías estar rechazando lo bueno por motivaciones equivocadas. Tal vez te cae mal un líder, tal vez te cae mal cómo están haciendo las cosas, y entonces estás diciendo que no por las motivaciones equivocadas. Pero tener un no entonces nos ayuda a pensar con más claridad, a ser sinceros, a decir la verdad sobre nuestras motivaciones para dejar que Dios obre en nosotros. Decir no nos liberará de compromisos que a la larga podemos dejar sin concluir, porque nuestras intenciones iniciales al decir sí no fueron las correctas. Recuérdense aquella fórmula que ojalá que me salga, la de disposición, disponibilidad. Quizá tengas toda la disposición de ayudar, pero en este momento tus prioridades no te dan la disponibilidad del tiempo. Entonces el compromiso vas a quedar mal. Por el contrario, tienes la disponibilidad del tiempo, pero no te nace hacerlo. Estás igual diciendo sí, pero no lo quieres hacer, ¿verdad? Tienes tiempo, pero no lo quieres hacer. El compromiso igual va a ser malo. Si tienes la disponibilidad y la disposición, entonces ahí, a mayor disponibilidad, a mayor disposición, va a haber un compromiso alto. Por cierto, vamos a poner límites en el tiempo en una semana más, ¿cierto? Sí. Ay, sí, ya nos faltan 2 programas y vamos a hacer una pausa ministerial. Todos los ministerios de vidareal.tv, solo se queda el servicio de habitación de los días martes y el servicio de sábado por la noche y los servicios de domingo de iglesiavidareal.tv, y todos los ministerios nos vamos a un reposo ministerial durante 2 semanas. No van a haber ni programas pregrabados, porque la idea es que usted también descanse ya un poquito de nosotros y que nosotros podamos descansar, pausar durante 2 semanas para arrancar con todo lo que el Señor quiere que hagamos después en la segunda semana de noviembre. Sí, entonces toma en cuenta, por favor, que este martes 20 de octubre, aunque aquí en Guatemala tenemos un descanso, porque es el día de la revolución, se celebra el día de la revolución, si no estoy mal. Tenemos un asueto programado todos los años para el 20 de octubre. Este año, que cae martes, no vamos a tomarlo, sino que vamos a continuar con las lecciones de Celebremos la Vida Online. O sea que el otro martes sí tenemos entonces programa de Celebremos la Vida Online. Ya vamos terminando con el módulo número 2. Y el otro jueves, el próximo jueves, aquí en Compartiendo la Vida, pondremos límite a esta serie de límites, porque dijimos que solo serían 3 programas, porque después te vamos a contar cuál va a ser la dinámica para lograr terminar entonces el módulo número 3 antes de que finalice el año. Ya llegamos entonces al tiempo también. Nos quedamos con 2 mentiras. Con 2 mentiras. De 45. Sí, no, 2 mentiras de 8, así que el próximo jueves vamos a hablar acerca de esas otras 6 mentiras que podemos creer acerca de los límites. Aprendimos que hay una mentira, que la número 1, si pongo límites soy egoísta, y la número 2, si pongo límites, los límites son indicio de obediencia. Y para dejarte un poco entrado en el tema, la tercera mentira es: si comienzo a poner límites me lastimarán. A ver qué crees tú. Así que te sugerimos que puedas volver a ver este programa. Si puedes adquirir el libro de límites, sería ideal que lo hagas para complementar todo este contenido. Te bendecimos y nos vemos entonces el martes a las 6 de la tarde. A tomar decisiones entonces. Recuérdese que las decisiones que tomes hoy van a contribuir en la historia que vas a contar el día de mañana y que tus generaciones van a contar. Que Dios te bendiga, y los invitamos entonces a que nos encontremos nuevamente
El martes a las 6 de la tarde. Sí, y hoy a las 8 de la noche Sí. en Conectados con Dios, pues ahí tenemos una intervención con Francisco Medina. Estamos hablando acerca de la restitución. Vamos a hablar del paso número 9, si no estoy mal, Francisco. Sí, paso número 9, si usted quiere acompañarnos a las 8 de la noche en el canal Conectados con Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces el martes a las 6 de la tarde en el Facebook del Ministerio Celebremos la Vida. Bendiciones.